Lalita soltó una serpiente venenosa en la cama de su marido y lo vio morir. Karen Viragi apretó el gatillo en Nochebuena, acabando con la vida de su marido. Clara Harris atropelló a su marido infiel con su coche, una y otra vez. Jian Chen se aseguró de que su ex nunca pudiera utilizar su arma para herir a nadie más. Estas son algunas de las historias de venganza más violentas y asombrosas que jamás hayas oído. Kay Taylor. La venganza de Kay Taylor fue audaz, pública e inolvidable. Una mañana, la pequeña ciudad se despertó con carteles de su marido, Ashley, luciendo un ridículo tanga con temática de renos y cuernos. Pegadas en cada esquina y repartidas entre los transeúntes, estas imágenes se burlaban de su ego y destrozaban su reputación. Ashley, la autoproclamada encantadora, quedó reducida al blanco de las bromas de todos. Pero, ¿por qué una esposa llegaría tan lejos? Kay creía que Ashley era el hombre de sus sueños, 9 años más joven, atractivo y lleno de encanto. Se casaron y tuvieron 2 hijos, construyendo lo que parecía una vida feliz. Sin embargo, a puerta cerrada, Ashley se enfurecía y de vez en cuando arremetía con violencia. Kay le perdonó, con la esperanza de que las cosas mejoraran. Se sorprendió cuando una mujer la llamó, afirmando que Ashley había sido el padre de su hijo. Aunque él lo negó, las sospechas de Kay aumentaron cuando descubrió una enorme factura de teléfono que revelaba llamadas nocturnas a otras mujeres, incluida la cajera del supermercado con la que una vez le había sorprendido flirteando. Los carteles de Kay eran más que un acto mezquino, simbolizaban años de frustración y traición. Para aumentar su humillación, lo llevó a los tribunales por una agresión no resuelta, asegurándose de que Ashley tuviera consecuencias tanto en casa como en público. Para Kay, esta venganza fue su primer paso para recuperar su dignidad. Mientras que la venganza de Kay era audaz y pública, la de Lalita era mucho más oscura, un plan tan escandaloso que dejaría a toda una comunidad incrédula. Lalita. La venganza de Lalita fue tan sorprendente como letal. Una noche, su marido Pravin dormía tras otro arrebato de embriaguez. En silencio, Lalita soltó una serpiente venenosa en su dormitorio. La serpiente le mordió, y en cuestión de minutos, Pravin murió. Las acciones de Lalita fueron calculadas y deliberadas, asegurándose de que sus años de dolor terminaran esa noche. ¿Cómo ha llegado a esto? Lalita, madre de 3 hijos en la zona rural de Andhra Pradesh, India, había tenido un matrimonio difícil. Su marido, Pravin, agente inmobiliario, viajaba a menudo y mantenía relaciones a pesar de las súplicas de ella. Su alcoholismo exacerbaba las discusiones. Los intentos de Lalita por enfrentarse a él solo le acarreaban más humillaciones y abandono. Cuando Pravin se negó a cambiar, Lalita no vio otra salida que la venganza. Reclutó a 2 de sus colegas con el pretexto de ayudarles a conseguir títulos de propiedad y ejecutó su plan. Aunque su detención conmocionó a su comunidad, Lalita lo confesó todo, diciendo que no se arrepentía de haber tomado el control de la única forma que sabía. Pero Lalita no fue la única mujer que tomó medidas drásticas. La historia de Jian Chen lleva la venganza a un nivel escalofriantemente personal. Jian Chen. La venganza de Jian Chen fue brutal e inquebrantable. Después de aderezar la comida de su expareja con somníferos, lo ató y lo atacó, apuntando específicamente a su ingle. El hombre que una vez había manipulado y herido a tantas mujeres no volvería a empuñar su arma del daño. La historia de Jian empezó con un intenso romance que se torció. Jian, que vivía en Nueva Gales del Sur, era madre de 2 hijos y luchaba por ser madre compartida con Jin Xiangpeng, un hombre al que describió como un estafador. El patrón de Peng era claro: seducir a mujeres ricas, engendrar a sus hijos y dejarlas arruinadas. Cuando amenazó con llevarse a su hijo a China, el temor de Jian por el futuro de su hijo se convirtió en ira. La noche del ataque, Jian estaba decidida. Después de servir a Peng una sopa drogada, esperó a que perdiera el conocimiento. La rabia que desató llevaba años gestándose. El tribunal reconoció su estado mental y el profundo impacto de las acciones de Peng. La venganza de Jian fue una declaración de que ya no sería una víctima. Mientras que las acciones de Jian estaban motivadas por la protección, la venganza de Karen Viragi surgió de la angustia, en una noche destinada a la alegría y la unión. Karen Viragi. La venganza de Karen Viragi terminó con un solo disparo. En Nochebuena, mientras su marido Alan dormía en el sofá, ella cogió la pistola que había comprado días antes y apretó el gatillo. El hombre que la había traicionado no volvería a despertar. La historia de Karen comenzó con la soledad y el abandono. En su casa de Florida, Karen se sentía invisible, una esposa que ansiaba afecto, pero no lo recibía. Sus intentos de encontrar consuelo en Internet la llevaron a su propia irresponsabilidad.
Pero cuando descubrió la relación de Alan con otra mujer, algo en su interior se quebró. El teléfono secreto y los mensajes románticos de Alan revelaron una profunda traición que ella no podía perdonar. En los días previos a Navidad, Karen compró una pistola con la excusa de defenderse. Pero mientras miraba el cuerpo dormido de su marido, años de frustración se desbordaron. El disparo marcó el trágico final de un matrimonio roto. Las acciones de Karen fueron a la vez un grito de ayuda y una advertencia sobre cómo la ira descontrolada puede desembocar en decisiones irreversibles. Pero, ¿qué ocurre cuando varias mujeres se unen contra el mismo hombre? Tracy Hood Davis encontró aliados en la traición, y su venganza fue inolvidable. Tracy Hood Davis. La venganza de Tracy Hood Davis fue tan creativa como humillante. Con la ayuda de 3 amantes de su marido, Tracy atrajo a Donessa a un motel bajo la promesa de una noche seductora. Una vez dentro, le vendaron los ojos y le ataron a la cama. Luego, en un acto final de burla, le pegaron sus partes íntimas al estómago, dejándole tirado y sin dinero. La historia que se escondía tras este espeluznante acto era una historia de traición y engaño. Tracy había descubierto que Donessa, el hombre en quien confiaba, mantenía relaciones con varias mujeres. Furiosa, pero estratégica, se puso en contacto con sus otras amantes y descubrió sus mentiras. Juntas formaron una insólita alianza, cada una de ellas decidida a darle una lección a Donessa. La escena del motel fue la culminación de su ira colectiva. Enfrentándose a él mientras estaba indefenso, le dejaron una herida física y emocional que no olvidaría pronto. Aunque después hubo repercusiones legales, Tracy y los demás se sintieron reivindicados. Para ella, el acto consistía en reclamar su voz en una narrativa en la que había sido silenciada. La venganza en equipo de Tracy fue inteligente, pero la mujer de Xavier Wright se enfrentó a una confrontación más inmediata y acalorada, de consecuencias mortales. Xavier Wright. La mujer de Xavier Wright no planeó su venganza, sino que ésta estalló en un momento de furia desenfrenada. Una noche, al enfrentarse a Xavier por su presunta infidelidad, la discusión se descontroló. En el calor del momento, ella cogió una pistola y le disparó, dejándole mortalmente herido. Las secuelas fueron caóticas, con la policía, los paramédicos y los investigadores desentrañando una relación basada en el abuso y la desconfianza. Pero, ¿cómo se llegó a ese punto? Xavier y su esposa habían estado viviendo con los padres de él, intentando rehacer sus vidas mientras criaban a sus 2 hijos. Entre bastidores, sin embargo, había años de conflictos sin resolver. La mujer de Xavier, que había sufrido presuntos malos tratos, sospechaba que le engañaba. Cuando él volvió a casa aquella noche, sus sentimientos se desbordaron. La discusión se volvió física, y en una fracción de segundo, ella disparó. Aunque inicialmente se la acusó de asesinato, su alegación de defensa propia en una relación de malos tratos condujo a una investigación más profunda. Mientras que la mujer de Xavier actuó en el calor del momento, la venganza de Stephanie Arévalo fue más deliberada, con un único disparo que lo dice todo. Stephanie Arévalo. La venganza de Stephanie Arévalo fue impulsiva y sin disculpas. Tras descubrir la aventura de su marido, le disparó en la pierna, asegurándose de que no olvidaría fácilmente las consecuencias de su traición. Cuando llegó la policía, declaró con valentía: se lo merecía, plenamente consciente de las repercusiones legales a las que se enfrentaba. La historia de Stephanie comenzó con una vida aparentemente corriente en Texas. Casada desde hacía años, confiaba en su marido hasta el día en que lo sorprendió infraganti con otra mujer. Abrumada por la traición, actuó por instinto y cogió una pistola en un arrebato de ira. La herida no puso en peligro su vida, pero fue suficiente para dejar una marca, tanto física como emocional. Aunque fue detenida y acusada de agresión con agravantes, Stephanie se mantuvo firme en su creencia de que sus actos estaban justificados. Para ella, el disparo simbolizó años de frustración condensados en un único momento explosivo. La respuesta de Stephanie fue audaz, pero la venganza de Mandy Pistol dio un giro impactante y electrizante, capturado por la cámara para que el mundo lo viera. Mandy. La venganza de Mandy Pistol se hizo viral por su audacia. Armada con una pistola eléctrica rosa, irrumpió en casa de su novio infiel y lo encontró en el sofá, arrimado a otra mujer. Sin dudarlo, lo electrocutó y grabó todo el enfrentamiento para su canal de YouTube. La historia de Mandy caló hondo entre los espectadores, que vieron a una mujer tomando el control de la forma más dramática posible. Su relación era inestable desde hacía meses, y cada vez era más difícil ignorar los rumores de infidelidad. Cuando una amiga le avisó de sus últimas travesuras, Mandy decidió que no iba a sufrir en silencio. El vídeo de su dramática entrada en escena, con gritos, acusaciones y la infame descarga de la pistola eléctrica,
suscitó reacciones encontradas en Internet. Algunos la elogiaron por defenderse, mientras que otros criticaron sus métodos. Para Mandy, sin embargo, la satisfacción vino de desenmascarar a su novio por lo que realmente era, asegurándose de que nunca olvidaría las impactantes consecuencias de sus acciones. Pero no todas las venganzas son ruidosas o caóticas. En el caso de Amy, se trató de una transformación silenciosa, que demostró que a veces la mejor venganza es simplemente seguir adelante. Amy. La venganza de Amy no fue ruidosa ni violenta, sino silenciosa y transformadora. Tras años de lucha contra su peso y su autoestima, se sometió a un bypass gástrico y recuperó la confianza en sí misma. Pero mientras ella florecía, su marido Jack se desviaba, persiguiendo a mujeres que aún no habían experimentado esas transformaciones. Cuando Amy descubrió su aventura, tomó la decisión definitiva. No volvería con él. La relación entre Amy y Jack había sido difícil incluso antes de que ella adelgazara. Después de que naciera su hija Nevea, el interés de Jack disminuyó, dejando a Amy sintiéndose poco atractiva a pesar de sus importantes logros. Cuando encontró mensajes incriminatorios en su teléfono, se enfrentó a él. Jack admitió haberla engañado, pero le suplicó una segunda oportunidad. Amy se centró en sí misma. Trabajó incansablemente para mantener su salud y finalmente consiguió una talla 12 y una nueva confianza en sí misma. Cuando Jack regresó, celoso de la mujer en la que se había convertido, la venganza de Amy fue sencilla pero contundente. Se negó a dejarle volver a su vida. Su transformación fue su triunfo, y el rechazo de Jack fue la venganza definitiva. Mientras Amy se reconstruía, Jessica utilizó la tecnología para descubrir la verdad, y la ironía de cómo se desarrolló todo hizo que su venganza fuera aún más dulce. Jessica. La venganza de Jessica vino de un aliado poco probable, su Amazon Alexa. Al revisar las grabaciones de voz del dispositivo, descubrió pruebas de la infidelidad de su marido. El audio condenatorio incluía la voz de su amante y sus órdenes a Alexa, revelando sus momentos íntimos en la propia casa de Jessica. Armada con estas pruebas, Jessica se enfrentó a él y puso fin a su relación con la cruda verdad. El viaje de Jessica comenzó con sospechas. El comportamiento de su marido había cambiado, trasnochaba, llamaba a escondidas y mostraba una distancia emocional que ella no podía ignorar. Cuando se topó con el historial de grabaciones de Alexa, encontró la prueba que necesitaba. La ironía no pasó desapercibida para ella. Un dispositivo inteligente destinado a hacer la vida más fácil había sacado a la luz los secretos más oscuros de su marido. Su enfrentamiento fue rápido y definitivo. Jessica compartió su historia en Internet, instando a otros a comprobar sus dispositivos en busca de pistas ocultas. Su venganza no consistía solo en desenmascarar a su marido, sino también en recuperar su propia narrativa y utilizar la tecnología para empoderarse en una situación diseñada para desempoderar. El descubrimiento tecnológico de Jessica fue satisfactorio, pero la huida de Miranda fue lenta y estratégica, y no dejó a su marido más que arrepentimiento. Miranda. La venganza de Miranda fue sutil, calculada y diseñada para golpear a su marido donde más le dolía. En apariencia, parecía perdonar su infidelidad y estaba de acuerdo en reconstruir su relación. Pero entre bastidores, Miranda preparaba su marcha, paso a paso. Durante varios meses, ahorró dinero en secreto, renovó su aspecto y se aseguró de que todas las piezas de su plan estuvieran en su sitio. El día que su marido regresó de un viaje de negocios, Miranda ya no estaba. La casa, que había sido cálida y acogedora cuando él se marchó, estaba vacía. Peor aún, su preciada posesión, un coche de lujo, había desaparecido. Sin que él lo supiera, Miranda se había asegurado de que el coche estuviera a su nombre y lo había vendido a un concesionario pocos días antes de marcharse. Su marido le había pedido perdón después de que le pillaran engañándole, prometiéndole que cambiaría. Pero Miranda sabía que no era así. Había soportado años de abandono, mentiras y falsas promesas, y se había cansado de esperar a que las cosas mejoraran. Su acto final, vender el coche y marcharse sin dejar rastro, simbolizaba que había tomado las riendas de su vida. Para Miranda, la satisfacción no provenía de la confrontación, sino de saber que su ausencia hablaría más alto que cualquier palabra. Mientras que el plan de Miranda tardó meses en ejecutarse, la venganza de Chelsea fue continua, un recordatorio diario a su ex de que algunas acciones pueden perseguirte para siempre. Chelsea no recurrió a gritos ni a enfrentamientos dramáticos cuando descubrió la infidelidad de su marido. En su lugar, eligió una forma de venganza creativa y exasperante a partes iguales. Sabiendo que su ex odiaba las llamadas de marketing y los correos electrónicos basura, Chelsea le inscribió sistemáticamente en cientos de ofertas promocionales.
Su bandeja de entrada y su número de teléfono se convirtieron en un imán para telemarketers, códigos de descuento y un sinfín de argumentos de venta. La idea se le ocurrió a Chelsea tras el shock inicial de la traición. Su ex le había sido infiel, y aunque no quería enfrentarse a él directamente, quería que sintiera una mínima parte de la frustración que le había causado. Cada vez que visitaba un sitio web que le pedía información de contacto, introducía su número de teléfono o su dirección de correo electrónico. Desde consultas inmobiliarias hasta suscripciones a nichos extraños, Chelsea no dejó piedra sin remover. Al cabo de unos días, el teléfono de su ex estaba saturado de llamadas. Desde organizaciones benéficas que solicitaban donaciones hasta códigos de descuento para artículos de lujo para mascotas, el spam era continuo. Empezó a quejarse a amigos comunes de las constantes interrupciones, sin saber en absoluto que Chelsea estaba detrás del caos. Para Chelsea, la belleza de su plan residía en su sutileza. No había enfrentamientos dramáticos ni enredos legales, solo un flujo constante de irritación que servía como recordatorio constante de sus errores. ¿Y lo mejor? Cada vez que utilizaba su número para obtener descuentos en gasolineras o supermercados, se imaginaba su frustración y sonreía. La venganza de Chelsea era interminable, pero la de Emily era pura creatividad, convirtiendo un simple miedo en una pesadilla hilarante que su ex nunca olvidaría. Emily. La venganza de Emily fue tan inteligente como personal. Su ex, Jason, tenía un enorme miedo a las ranas, algo que ella decidió utilizar contra él tras descubrir que le había engañado. Con una linterna y un recipiente de Tupperware, Emily y su mejor amiga pasaron una noche junto al estanque atrapando ranas. Una vez que tuvieron unas cuantas, se colaron en el apartamento de Jason y las soltaron, sabiendo que le asustaría por completo. La relación había sido tóxica desde el principio. Jason, que estaba en libertad condicional por un delito relacionado con las drogas, había manipulado a Emily para que siguiera con él, a pesar de las múltiples señales de alarma. Cuando por fin se atrevió a dejarlo, Emily se enteró por un amigo común de que Jason la había estado engañando durante toda la relación. Furiosa, pero decidida a ser la última en reír, ideó un plan para golpearle donde más le dolía. Cuando Jason se fue a trabajar, Emily utilizó su llave de repuesto para entrar en su apartamento. Soltó las ranas estratégicamente, una debajo de la cama, otra en el armario y otra detrás del sofá. Después, esperó. Más tarde, esa misma noche, Jason la llamó desesperado, con voz temblorosa, acusándola de haber plantado las ranas. Emily se hizo la inocente, mostrando preocupación mientras se deleitaba secretamente con su malestar. El miedo de Jason a las inofensivas criaturas era tan intenso que se negó a volver a entrar en el apartamento hasta que Emily se las quitara. Mientras que el plan de Emily utilizaba el miedo para demostrar su punto de vista, la venganza de Mel fue un golpe financiero tan fuerte que su ex nunca lo vio venir. Mel. La venganza de Mel fue una genialidad. Mientras su marido estaba de escapada romántica con su amante, Mel vendió su casa, una casa enorme en un barrio acomodado con piscina infinita y vistas impresionantes. Cuando su marido regresó, la casa ya no era suya, y Mel se había ido, llevándose su parte de los beneficios. La traición empezó sutilmente. Mel se dio cuenta de que su marido, Marty, pasaba más tiempo con su portátil y menos con ella. Una noche, cuando se quedó dormido con el ordenador abierto, Mel se topó con meses de mensajes románticos entre Marty y una mujer de Canadá. No era solo una aventura, era una segunda vida. Enfadada pero decidida a mantener el control, Mel empezó a planear su próximo movimiento. Sabiendo que la casa estaba a su nombre, Mel se puso en contacto con un agente inmobiliario y le puso precio para venderla rápidamente. No informó a Marty de sus planes, sino que mantuvo las apariencias mediante correos electrónicos ocasionales mientras él estaba fuera. Cuando se cerró la venta, Mel depositó su parte en una cuenta separada y reservó un crucero con sus amigas. Mel solo podía imaginar el shock de Marty cuando regresó y encontró a extraños viviendo en la casa que una vez adoró. Vender la casa no era solo una venganza para ella, era una forma de recuperar su poder. Al convertir su traición en un nuevo comienzo para sí misma, Mel se aseguró de que Marty sintiera el peso de su ausencia en cada parte de la vida que una vez habían compartido. La venganza de Mel dejó atónito a su marido, pero la respuesta de April Diesel fue personal y cortante, con un aguijón que nadie pudo ignorar. April Diesel. La venganza de April Diesel fue directa e inolvidable. Reunió todos los juguetes sexuales que ella y su marido habían utilizado durante su matrimonio, los metió en cajas y los dejó en el coche de su amante. Pegada a la caja, había una nota que decía: «Querías a mi marido usado. También puedes tener nuestros juguetes usados». April había sido sorprendida por la traición de su marido. Durante años le había apoyado, creyendo en su relación.
Cuando descubrió su aventura, la traición le hirió profundamente, no solo por el engaño, sino por las mentiras que se habían ido acumulando con el tiempo. Su marido había construido una vida secreta, mientras fingía ser el devoto compañero que ella creía conocer. En lugar de enfrentarse a él directamente, April decidió atacar a su amante. El acto de empaquetar los juguetes sexuales fue catártico, una forma de simbolizar el final de su relación y el equipaje que su marido llevaba consigo. Dejar el paquete en el coche de la amante garantizaba que la humillación se repartiera a partes iguales entre las dos personas que la habían agraviado. April no llegó a ver la reacción de la amante, pero no le hizo falta. La satisfacción de saber que había enviado un mensaje claro era suficiente. Su venganza no era solo ira, sino también un cierre. Al convertir su dolor en una declaración contundente, April reivindicó su relato y se aseguró de que ni su marido ni su amante la olvidaran. Mientras que la venganza de April transmitió un agudo mensaje, Megan McGee utilizó pruebas frías y contundentes para desenmascarar la traición de su marido. Megan McGee. La venganza de Megan McGee no fue explosiva ni violenta, sino aguda, calculada y basada en la tecnología. Cuando el marido militar de Megan empezó a comportarse de forma sospechosa y pidió un descanso de su matrimonio, ella recurrió a la aplicación de entrenamiento Strava que ambos utilizaban. Lo que descubrió fue espeluznante. Sus rutas de running terminaban regularmente en una dirección concreta, la casa de un compañero del ejército. No se trataba solo de fitness, sino de engaño. Su marido siempre había sido un entusiasta del fitness, y con frecuencia salía a correr mientras Megan se quedaba en casa. Al principio, ella no le dio mucha importancia, pero cuando su comportamiento cambió, ausencias más largas, menos comunicación y un distanciamiento emocional, sus instintos le dijeron que algo iba mal. Strava, que permitía a los usuarios seguir y compartir sus rutas de entrenamiento, se convirtió en su herramienta para descubrir la verdad. Megan analizó sus patrones de carrera y descubrió que sus entrenamientos solían terminar en el mismo lugar, a veces deteniéndose allí durante largos periodos. Indagando más, se dio cuenta de que la dirección pertenecía a una compañera de trabajo con la que siempre se había sentido incómoda. Con las pruebas en la mano, Megan se enfrentó a su marido. Al principio, él lo negó todo, pero los datos eran innegables. Sin otra salida, admitió la aventura. En lugar de sucumbir a la desesperación, Megan compartió su historia en Internet, convirtiendo su dolor en empoderamiento. Su historia se hizo rápidamente viral, y otras mujeres aplaudieron su ingenio. La venganza de Megan no consistió en una confrontación física, sino en utilizar su ingenio y la tecnología para sacar a la luz la verdad. Para ella, la satisfacción venía de saber que su ex no podía huir de las consecuencias de sus actos. El método de Megan era calculado y preciso, pero la mezquina venganza de Tina convirtió los formularios de inscripción cotidianos en un arma hilarante y satisfactoria. Tina. La venganza de Tina contra John, su novio infiel, fue un maratón de travesuras que duró años. Tras descubrir que le había sido infiel con su mejor amiga, Tina se tomó su tiempo para planear una venganza poco convencional, pero profundamente satisfactoria. Lo inscribió en todas las listas de marketing y promociones imaginables, convirtiendo su teléfono en una fuente inagotable de spam. La relación entre Tina y John siempre había sido complicada, y las rupturas y reconciliaciones se habían convertido en una constante. Pero todo se vino abajo cuando Tina descubrió que su íntima amiga Nancy se había acostado con John. Para empeorar las cosas, tanto John como Nancy intentaron culpar a Tina, diciendo que era culpa suya por haberles presentado. En lugar de reaccionar inmediatamente, Tina decide tomarse su tiempo y planear una venganza lenta y calculada. Cada vez que visitaba un sitio web que requería un número de teléfono o un correo electrónico, introducía los datos de John. Durante semanas y meses, John empezó a recibir llamadas de organizaciones benéficas, teleoperadores e incluso agencias de contratación con las que nunca había contactado. Tina amplió sus esfuerzos y lo inscribió en descuentos de gasolineras, boletines turísticos e incluso grupos de apoyo para narcisistas. Para Tina, lo mejor de su plan era su longevidad. Años después, sigue utilizando el número de John para promociones, disfrutando de pequeños beneficios como descuentos en la gasolina, mientras imagina su irritación cada vez que suena su teléfono. Su venganza fue sencilla, pero satisfactoria.
transformando el aguijón de la traición en un recordatorio constante y divertido de sus acciones. La venganza de Tina se basaba en la persistencia, pero la de Jill se basaba en pruebas innegables, pruebas que no dejaran lugar a excusas. Jill. La venganza de Jill llegó con pruebas irrefutables. Sospechando que su marido, Alan, la engañaba, Jill colocó un dispositivo de grabación en su coche. Lo que descubrió fue devastador y al mismo tiempo revelador. Las confesiones de Alan a una amante más joven sobre su aventura. Armada con estas pruebas, Jill se enfrentó a él y puso fin a su matrimonio en un movimiento decisivo. Jill y Alan llevaban años casados, pero con el tiempo su relación se distanció. El repentino hábito de Alan de nadar hasta altas horas de la noche y de salir solo empezó a resultar sospechoso, y sus excusas casuales solo hacían que Jill se sintiera más incómoda. Decidida a descubrir la verdad, compró un pequeño dispositivo de grabación y lo escondió bajo el asiento del copiloto de su coche. Lo que descubrió le destrozó el corazón. Las conversaciones de Alan con su amante no eran solo coquetas, sino profundamente íntimas y llenas de planes para un futuro juntos. El punto de ruptura llegó cuando describió a su amante de una forma que no dejaba lugar a dudas sobre su traición. Jill estaba destrozada, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al confrontarlo con las grabaciones, Jill le dejó claro que no había vuelta atrás. Echó a Alan de casa y pidió el divorcio. Su venganza no consistía en avergonzarle en público, sino en recuperar su autoestima. Al sacar a la luz la verdad, Jill se liberó de sus mentiras y manipulaciones y retomó las riendas de su vida con fuerza y dignidad. El enfoque calculado de Jill fue impactante, pero la venganza de Clara Harris cruzó la línea hacia un momento de furia pura e irreversible. Clara. La venganza de Clara Harris fue trágica e inolvidable. Cuando descubrió la aventura de su marido David, la ira de Clara estalló en un enfrentamiento fatal. En el aparcamiento del Nassau Bay Hilton, donde David había llevado a su amante, Clara le atropelló con su Mercedes-Benz varias veces, acabando con su vida en un momento de rabia incontrolable. Clara y David llevaban casados más de una década. Construyeron una vida juntos, criando a sus hijos y compartiendo una clínica dental en Friendswood, Texas. Pero su vida aparentemente perfecta empezó a desmoronarse cuando Clara se enteró de que David tenía una aventura con su recepcionista. A pesar de contratar a un investigador privado para confirmar sus sospechas, la realidad de la traición de David la golpeó duramente. La noche del incidente, Clara siguió a David hasta el hotel donde había quedado con su amante. Verlos juntos en el aparcamiento fue demasiado para Clara. Presa de la emoción, atropelló a David con su coche, no una sino varias veces. El acto fue grabado por la cámara del investigador privado, no dejando ninguna duda sobre lo que había ocurrido. La venganza de Clara fue a la vez su perdición y su declaración contra la traición. Sus actos la llevaron a la cárcel, pero su historia se convirtió en un cuento con moraleja sobre el poder destructivo de la ira y el desamor descontrolados. Estos actos de venganza demuestran que la traición suele tener un alto precio. Para conocer más historias reales asombrosas, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.